Buenas tardes a todas y todos. De antemano agradecemos por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Felipe García Castañeda del Grupo de Formalización Empresarial. Hoy quiero darles una cordial bienvenida de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico a este Facebook Live sobre renta exenta que realizamos en alianza con la DIAN y el Ministerio de Cultura. Hoy nos acompaña la subdirectora para el impulso a la formalización tributaria de la DIAN, la doctora Paola Andrea Obando Ávila, y la líder del Grupo de Desarrollo Cultural y Políticas Públicas del Ministerio de Cultura, la doctora Elisa María Ardila Becerra. Les agradecemos registrar su asistencia en el link que se encuentra en el chat del evento. Al final se dará un espacio de 10 minutos para las preguntas que ustedes quieran realizar. Para iniciar nuestro espacio de hoy, les recuerdo que pueden ir escribiendo sus inquietudes y al final les daremos el espacio para poderlas desarrollar. Las que no alcancemos a contestar las podrán enviar al correo intermediación@desarrolloeconómico.gov.co. Entonces invitamos a la doctora Paola, a la doctora, invitamos a la líder del grupo del Desarrollo Cultural y Políticas Públicas del Ministerio de Cultura, la doctora Elisa María Ardila Becerra. La doctora Elisa es abogada y docente especialista en propiedad intelectual, con 10 años de experiencia en los sectores público y privado, representando a algunos de los actores creativos del país. Actualmente se desempeña como líder del Grupo de Desarrollo Cultural y Políticas Públicas de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento del Ministerio de Cultura. Entonces le damos la palabra a la doctora Elisa. Muchísimas. Perfecto. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por la presentación. Gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Agradecerles por esta invitación. Pues este es un esfuerzo conjunto que hacemos con la DIAN y que pues estamos muy contentos de tener espacios como este para poder traerles este tipo de información, una información que puede ser de mucha utilidad en estos momentos para algunos empresarios del sector cultural y creativo. Y pues los invitamos a conocer un poco más también de toda la oferta que nosotros tenemos al interior del Ministerio de Cultura. En este momento nosotros pues traemos a ustedes la explicación del beneficio de renta exenta. Este es un beneficio tributario que hemos desarrollado, muchas gracias, eh, hemos desarrollado desde el Ministerio de Cultura en apoyo con el Ministerio de Hacienda y con la DIAN, eh, con el fin de beneficiar a algunas empresas del sector de la economía naranja. Antes de comenzar como a abordar en sí el mecanismo, es importante hacer unas pequeñas precisiones. Una de esas es que pues estamos ante un sector que está compuesto por empresas del sector tecnológico, cultural, creativo, y este sector ha sido mapeado por el DANE y para identificar quiénes son los que hacen parte. Entonces, la forma de identificar quién hace parte del sector cultural es a través de unos códigos denominados códigos SIU, que son unas clasificaciones internacionales de actividades económicas. Y básicamente, pues este beneficio está enfocado a unos cuantos códigos que pertenecen a ese sector cultural y creativo. Para ser parte del sector cultural y creativo no se requiere inscribirse, ni mucho menos, sino simplemente ejecutar estas actividades. Porque eso es algo que nos preguntan frecuentemente en el ministerio, porque pues el tema economía naranja ha sido como un tema relativamente nuevo, un término relativamente nuevo, pero en realidad hace relación al sector cultural y creativo y a todas las empresas que ejecutan actividades relacionadas con con este sector y con estas actividades que les mencionaba anteriormente. Entonces, básicamente nosotros estamos ante, perdón un momento, yo maximizo aquí la presentación. Listo. Nosotros estamos ante todo un abanico de posibilidades que se han desarrollado, una cantidad de programas que traemos desde el Ministerio de Cultura y pues uno de esos es el beneficio de renta exenta, que está enfocado solo a algunas empresas que se dedican a unas actividades, no a todo el sector cultural y creativo.
Entonces eso es importante poner de presente y ya vamos a ver por qué estamos diciendo que este beneficio no es para todas las empresas de economía naranja, sino solamente para algunas. Entonces, bueno, lo primero es cabe mencionar que este es un beneficio que dura 5 años, una exención de renta por 5 años, no pagar el impuesto sobre la renta. Siguiente, por favor. Eh, es como es exactamente, se maneja a través de un marco regulatorio que nace con el decreto 286 del 2020, el cual fue modificado recientemente por el decreto 1843 del 2021. Quiero manifestarles aquí, sigamos a la otra diapositiva, muchas gracias, que para poder llegar al beneficio que nosotros tenemos hoy en día, pues hemos pasado por un desarrollo normativo bastante complejo, sobre todo porque pues todo el tema de aspectos tributarios tiene pues su tema de complejidad ahí un poco alto, entonces pues si ustedes quieren contar con este marco normativo, pues aquí lo ponemos de presente. Inicialmente este beneficio, si ustedes lo van a buscar, está enmarcado en el Estatuto Tributario, en el artículo 235 2, y ese beneficio pues se reglamenta con ese decreto 286 del 2020 que fue modificado por el 1843. Es como para no enredar mucho la pita, esos son los dos decretos que hay que tener en cuenta. 286 del 2020 y el 1843 del 2021. ¿Listo? Ya con este tema normativo, que pues para las personas que son un poco más técnicas les puede interesar, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar con el tema de los requisitos. Es importante tener en cuenta que para que una empresa pueda acceder a este beneficio, bueno, en primer lugar, solo pueden postularse personas jurídicas, no personas naturales, o sea, solo empresas. Estas empresas deben tener un domicilio principal en Colombia y en el momento de que se constituyen en sus actas de constitución deben tener un objeto social exclusivo de economía naranja. Tiene que estar relacionado ese objeto social íntimamente con las actividades que están presentando, que más adelante vamos a ver cuáles son las actividades que se pueden postular a este beneficio. Entonces, entonces ese objeto social tiene que guardar completa relación con esas actividades. Entonces, otra de las cosas que es importante poner de presente en este momento es que en muchas ocasiones, teniendo en cuenta que la generalidad es que las empresas que se postulan o que se presentan hacen parte de las SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, esa figura les permite efectuar unos objetos sociales bastante amplios e incluso muchas veces se incluyen en las frases, o hay unas frases de cajón, por así decirlo, que se incluyen dentro de los objetos sociales que son y todas las actividades lícitas que me permita el gobierno colombiano, o algo similar. El tema es que ese tipo de frases podrían estarme excluyendo del beneficio de renta, porque me podrían estar sacando o sea, está ampliando el objeto social. Y como el decreto es muy claro cuando dice el objeto social debe ser exclusivo, entonces debemos ser muy conscientes cuando comencemos a revisar nuestros documentos, identificar y revisar el objeto social y que ese objeto social de verdad se relacione exclusivamente con las actividades que yo estoy reportando. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, otro de los puntos importantes es que la empresa debe estar constituida o iniciar la actividad económica antes del 30 de junio. Eso quiere decir que no se exige una antigüedad por parte de la empresa, puede estar recién constituida y postularse, pero que es importante identificar que de verdad esa empresa esté obligada a pagar el impuesto sobre la renta. ¿Cómo se identifica? Pues ustedes pueden identificar en su RUT, en la casilla 53, si
tiene la obligación 0,5, que es la obligación del impuesto sobre la renta y complementarios del régimen ordinario para poder acceder al beneficio, porque si usted no está obligado, pues entonces ¿a qué lo vamos a exonerar? ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta eso, revisar eso. Otra de las cosas que nos manifiesta el decreto es que las empresas no pueden eh, eh, tener ingresos brutos fiscales anuales de los años, del año inmediatamente anterior, no pueden registrar unos ingresos brutos fiscales superiores a 80.000 VTs. Las unidades de valor tributario, déjenme, yo les digo, bueno, pues me imagino, ya estando aquí la DIAN, sino que olvidé el valor de las VTs en este año. 2022. Las unidades del valor tributario este año están en 38.004 pesos. Entonces, no puedo tener unos ingresos superiores a 80.000 VTs y esas VTs, cada VT cuesta 38.004 pesos. Es importante tener en cuenta eso. Es decir, más o menos unos 3.000 algo millones. Ahorita los vemos. Entonces, los únicos tipos de empresas que 900. pueden superar, gracias, muchas gracias. Exactamente. Entonces, las únicas empresas que pueden superar esos 80.000 VTs, esos 3.000 900 millones, o lo que ahorita no le alcancé a escuchar, pero es que más adelante lo tengo. Bueno, muchas gracias. Siempre olvido los números. Entonces, en este caso, todos los valores, las únicas empresas que pueden superar esos valores son las empresas correspondientes al código 5911. ¿Cuáles son esas empresas? Son las empresas que se dedican a la comercialización, a la producción, perdón, de aspectos o de actividades cinematográficas y todo lo que tiene que ver con productos fílmicos. Entonces, ¿por qué? Porque por lo general esos proyectos son supremamente costosos. Entonces, de nacimiento pueden nacer con unos ingresos supremamente altos y entonces pues el legislador decidió como darle una ampliación a este sector para que sí se pueda postular. Siguiente, por favor. Hagámosle otra, por favor. Otra. Entonces, aquí, básicamente nos dice el decreto o la norma que nosotros estamos presentando, que los códigos o las actividades que pueden postularse son únicamente 27. Estas 27 están contenidas en este cuadro que ustedes observan. Todas estas actividades son relacionadas con el sector cultural y creativo, pero entonces ustedes pueden observar, una de las cosas que nos dice el decreto es que no puede salirse de estas actividades. Es decir, que usted tiene que reportar tanto en su RUT como en su RUES, tiene que reportar estos códigos. No puede tener códigos por fuera. Ustedes saben que en el RUT hay actividades principales y actividades complementarias. Esas actividades complementarias también tienen que estar contenidas dentro de este cuadro. Si de pronto usted dentro de su RUT tiene un código que no pertenece a este cuadro, automáticamente puede ser descalificado del beneficio. Entonces es importante que revise también eso. Entonces, todas esas actividades ustedes identifican pertenecen a diferentes industrias. Ustedes pueden observar joyería, libros, películas. Aquí está la 5911, que son las únicas actividades que pueden superar los 80.000 VTs, que son estas actividades relacionadas con producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión. Pero de resto son las únicas que se pueden superar, de resto estas otras son las que se pueden postular sin superar esos 80.000 VTs de la industria de la música, literaria, teatral, espectáculos en vivo, bibliotecas. Bueno. Ustedes pueden observar entonces que todas tienen sus códigos menos estas dos finales.
Estas dos finales, que son las actividades referentes a turismo cultural y actividades relacionadas con el deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, son actividades que el decreto amplió. O sea, en realidad estas como tal directamente, no hacen parte de ese estudio que hizo el DANE, no está dentro de esos códigos que hizo el DANE que dice hacen parte de economía naranja, pero el decreto considera que tienen una estrecha relación y que se les puede conceder este beneficio. Aquí encontramos entonces las actividades referentes a turismo cultural y actividades relacionadas con el deporte y aprovechamiento de tiempo libre. Como ustedes saben, podemos seguir la otra diapositiva. Nosotros, como Ministerio de Cultura, pues tenemos un conocimiento hasta cierto punto. O sea, nosotros no podemos hablar de deportes porque somos cultura. Y en el caso de turismo, si bien es turismo cultural, pues el tema del turismo no es nuestro expertise. Eso le compete como tal a MICID, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quienes se encargarían de revisar los proyectos que se nos presenten por estas líneas, tanto por turismo cultural como por deportes. Entonces, todo lo que se considere relacionado con estas áreas, el ministerio, estos dos ministerios nos emiten unos conceptos previos a nosotros, ya les vamos a mostrar como más o menos cómo es el procedimiento, y ellos nos van a decir si sí o si no es procedente que se le conceda a la empresa que se vaya a postular el beneficio. Listo. Perdón, es que me estoy escuchando mi voz. Ya. Listo. Entonces, es importante aquí analizar entonces que las actividades, como aquí no hay unos códigos específicos para determinar cuáles son las actividades o las empresas que relacionadas con estas áreas que se puedan postular, es importante tener en cuenta que tiene el decreto como tal nos trae unas definiciones específicas. Entonces dice que se entenderá por turismo cultural todas esas actividades enfocadas a la producción y comercialización de artesanías, de tal manera que usted, si usted conoce alguna empresa o algún negocio que esté enfocado con temas de artes y oficios, en donde generen algún tipo de artesanías o de productos manuales, pues posiblemente se pueden postular a este beneficio. También todo lo que tenga que ver con la promoción de activos y promoción y administración de atractivos culturales, por ejemplo, aquellos que tienen algunos accesos a algunas bienes de interés cultural y ellos estén administrándolo, podrían postularse, actividades de transporte turístico y actividades de interpretación y de guianza. Dentro de las primeras actividades de la producción y comercialización de artesanías, quisiera también como manifestar que ahí se entiende, o sea, los invito también como para identificar si ustedes harían parte de este tipo de sector, a investigar un poquito en Artesanías de Colombia. Artesanías de Colombia tiene ya como cierta clasificación, por ejemplo, los luthiers hacen parte de este sector de las artesanías, entonces es interesante que lo puedan como abordar un poco más. De todas formas, si usted considera que hace parte de estas 4 opciones, ya sea de cualquiera de estas, pues usted se pueda postular y nosotros igual enviamos esa solicitud de concepto previo al ministerio que le corresponde. La siguiente, nosotros estaríamos hablando entonces de todas esas actividades relacionadas con el deporte, las actividades deportivas, actividades de recreación y actividades de aprovechamiento del tiempo libre. Todas estas definiciones están estructuradas en el marco de la norma. La norma nos dice qué se entiende por actividades deportivas, las de recreación y las de aprovechamiento del tiempo libre. Entonces, si ustedes consideran que tienen una empresa que pueda atender a estas lógicas de estas actividades, pues los invitamos a que participen o a que informen a los que puedan interesarles sobre este beneficio. Siguiente, por favor.
Gracias. Entonces, bueno, hasta ahí hemos observado quiénes pueden postularse. Ustedes pueden observar que entonces tiene que estar en Colombia, es empresa jurídica, no puede facturar más de 80.000 VTs, tiene que estar dentro de las actividades comprendidas de los 27 códigos que les decía o esas dos adicionales que nos da el decreto. No necesita antigüedad, puede estar recién constituida. Eso es lo que hasta el momento tenemos, pero ya después, pues una de las obligaciones que me trae el beneficio tributario como tal es el tema de generar como mínimo 3 empleos. Pero esos 3 empleos no son cualquier tipo de empleos, tienen unas características específicas y es importante tener en cuenta que la norma me dice como mínimo. Eso quiere decir que pueden ser más, pero eso depende de los ingresos brutos fiscales que yo tenga en el correspondiente año. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí ustedes observan que tenemos el tema de la generación de empleos. Entonces, es importante aquí identificar que esos empleos, en primer lugar, las características que deben tener es que no pueden ser empleos de carácter administrativo. Es decir, no se puede relacionar como nuevos empleos que el contador, que la secretaria, que el administrador, que el abogado, que el revisor fiscal. No, no se pueden utilizar esos, sino que tienen que ser empleos de carácter naranja. ¿Qué quiere decir empleos de carácter naranja? Es decir, que están relacionados con las actividades que estoy aportando. Ya, es súper importante. Si estamos hablando de una empresa que se dedica a actividades de fotografía, pues entonces lo que yo estoy generando esos nuevos puede ser un fotógrafo, incluso puede ser un diseñador gráfico, empleos que estén relacionados con la actividad que yo reporto. En segundo lugar, otras personas que no podrían reportarse como empleos naranja, son los socios que hagan parte de la junta directiva, ya sea de carácter principal o suplente. Es supremamente importante. No todos, o sea, algunos socios sí podrán hacerlo siempre y cuando no pertenezcan a la junta ni de manera principal ni de suplente. O sea, no tienen que tener ninguna relación con el órgano de control de la compañía. En otro punto importante es que los empleos tienen que ser empleos bajo contrato laboral. Cuando hablamos de empleos es un contrato laboral, es decir, con todas las prestaciones de ley necesarias. No puedo entonces reportar como unos nuevos empleos algunos contratos de prestación de servicio, porque la prestación de servicio no es empleo, sino simplemente un contrato y una relación entre personas privadas. Pero para que exista un empleo tiene que haber un contrato laboral. Entonces, en ese orden de ideas tiene que ser un contrato laboral. Como el beneficio exige que esos empleos sean por 5 años, o sea, por el tiempo que dure el beneficio, es importante tener en cuenta que pues tampoco le está exigiendo que contrate a una persona por los 5 años, sino que usted genere el rol dentro de su empresa y contrate a las personas que pueden ocupar ese rol, pero que ese rol siempre esté ocupado, no esté vacante. ¿Ya? Entonces, eso es lo que usted tiene que demostrar. Otra de las cosas que se puede hacer es que usted pase aquellos contratos que venían como contratos de prestación de servicios en su empresa y una vez recibe el beneficio, porque estos empleos tienen que ser a partir de que usted recibe el beneficio, son empleos, es decir, que cuando a usted le llega la resolución, a partir de ahí tiene que generar esos empleos. Entonces, yo lo que puedo hacer es esos contratos de servicios que venían migrarlos a un contrato laboral. Eso es posible y se puede efectuar. ¿Qué otra cosa es importante? Dependiendo de mis ingresos, es el número de empleos que yo tengo que generar. Si yo tengo unos ingresos brutos fiscales de 0 a 6.000 VTs, es decir, hasta 226 millones, 226 millones, pues en este caso, yo solo tengo que generar 3 empleos. Si supero esos 6.000 VTs, ya voy de 6.001, pues se me incrementa un empleado más. Y así sucesivamente en el rango de esta tabla que está contenida dentro del decreto.
es llegar al tope de los 80.000. Bueno, creo que tenemos problemas de señal, pero no sé si ya pudo volver la doctora Elisa. A ver, ¿me dan un segundo? Bueno, esperamos un momento para que empiece nuevamente la doctora Elisa. Por otro lado, ahorita esperamos a la doctora Paola Obando, que nos va a hablar un poco de economía naranja. Entonces, también queremos invitarlos a las otras charlas que tenemos. ¿Ya? ¿Aló, doctora Elisa? ¿Aló? Sí, ya. Qué pena es que tengo una inestabilidad en la red acá. Muchas gracias. Es que no sé si volvemos a la diapositiva. Ya estoy por terminar. Listo. Entonces, básicamente, como les decía, estos son los topes, este es un cuadro que se está generando alrededor de los empleos, ese cuadro lo podrán encontrar tanto en la norma como en una guía de renta exenta que nosotros tenemos, que ya pues los compañeros de mi equipo les enviarán, o sea, les generarán el link para que puedan acceder a ella, si no, ustedes la pueden encontrar en la página de economianaranja.gov y ahí podrán descargar la respectiva guía. En ese orden de ideas, bueno, por último, las empresas que corresponden a producción de video pueden generar ese beneficio o pueden estar estructurando ese beneficio. Ay, qué pena con ustedes, pero es que me estoy quedando sin carga. Listo. Pueden generar ese beneficio, recibir el beneficio, pero tienen que generar unos empleos adicionales. Si yo supero los 80.000 VTs, es decir, los 3.000 millones, 3.000 aproximadamente, 3.000 millones, pues por cada 20.000 millones que supero esos 80.000, por cada 20.000 VTs, perdón, que supero esos 80.000 VTs, tengo que generar un empleo adicional. Por cada 20.000 encima, entonces uno adicional. Es decir, que si los ingresos fueron de 100.000, de 90.000 VTs, entonces tengo que generar es 9 empleos. Pero si mis ingresos fueron de 110.000 VTs, entonces tengo que generar ya no 9, sino 10 empleos. Eso es básicamente lo que tenía por decir. Vamos a la siguiente diapositiva. Es importante también tener en cuenta que este beneficio puede concurrir con todos los beneficios que corresponden a las zonas francas, no son excluyentes, pueden concurrir. Entonces, si conocen a alguien o usted es una empresa que hace parte de una zona franca, entonces pues es importante tener en cuenta que no hay ningún problema. La siguiente. El punto, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces para participar? Es presentar mi proyecto ante el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura. Pero entonces, aquí hay una apreciación que hay que hacer. Ojo, cuando decimos presentar proyecto no le estamos diciendo siéntese y redacte el proyecto, porque yo sé o nosotros sabemos la complejidad que compone formular un proyecto como tal, no nos referimos a eso, sino que seguimos con la misma lógica del lenguaje que tiene el decreto. El decreto nos habla de proyecto, el proyecto básicamente es la empresa como tal. Entonces, es presentar la empresa ante el Comité de Economía Naranja. ¿Y cómo lo hago? Pues vamos con la siguiente diapositiva. Ustedes pueden participar, todo este proceso es completamente virtual, pueden hacerlo a través de la página economianaranja.gov.co. En esa página ustedes van a encontrar en la barra superior, al lado derecho, un botón que dice ingresar 100. 100 es la plataforma a través de la cual se postulan al beneficio de renta exenta. Ustedes dan clic ahí y tienen que cumplir 3 pasos básicos, importantísimos, porque si alguno de ellos falta, usted no ha completado su postulación y probablemente no se ha terminado de presentar al beneficio. Entonces, lo primero que hay que hacer, uno, crear usuario y contraseña, como se hace en cualquier red social.
En segundo lugar, registrar la empresa, suministrar todos los datos que nos pide de la empresa, el NID, la razón social y toda esa información que nos pide en la misma plataforma. Y número 3, radicar proyecto. Cuando hablamos de radicar proyecto, ya vamos a ver, no hablamos de que usted tiene que sentarse y formular un proyecto, sino simplemente subir unos documentos que nosotros ya tenemos estructurados. Vamos a la siguiente diapositiva. Esos documentos son estos 5 documentos básicos. El registro único tributario, el RUT, que todo el mundo lo tiene, el certificado del contador, que de hecho ni siquiera usted tiene que solicitarle a su contador que le haga un certificado, sino que ya tenemos una plantilla, ya contamos con una plantilla que usted puede descargar y remitírsela a su contador para que diligencie lo correspondiente. 3, la carta de presentación del proyecto ante el comité. También tenemos una plantilla, o sea que básicamente es como llenar un formulario en realidad, porque ni siquiera tiene que sentarse a proyectar ningún o a generar, a formular ningún proyecto, sino que simplemente es llenar los datos que nos pide la carta de presentación al comité. Por cuarto punto, la declaración de renta, presentar su declaración de renta y como punto final es la tarjeta profesional del contador. Esos son los 5 únicos documentos que se solicitan. Vamos a la siguiente. ¿Cómo dura o cómo se compone el proceso? Para que ustedes sepan, una vez ya se postulan, usted una vez sube estos 5 documentos, es decir, radica el proyecto ya en efecto en la plataforma, nosotros entramos a efectuar una revisión documental por parte del Ministerio de Cultura. Ahí hacemos una evaluación cruzada, tenemos un equipo que se encarga de evaluar cada proyecto, lo evalúan 2 personas, 2 evaluadores. Entonces, esa evaluación cruzada la hacemos y una vez ya tenemos esa evaluación, expedimos unos conceptos previos que se presentan en el Comité de Economía Naranja del Ministerio. ¿Por quién está conformado ese comité? Por los directivos, unos directivos del Ministerio de Cultura, y está el director de artes, el director de cine, el director de, la directora de, perdón, la viceministra de Economía Naranja. Bueno, hay diferentes funcionarios, altos funcionarios de aquí del ministerio que se encargan de validar esa votación al final. Entonces, una vez se expide el concepto previo, se somete a comité y el comité vota a favor o en contra por esas decisiones y al final se expide un acta mediante el cual se sacan las resoluciones, ya sea de conformidad, es decir, que sí le generan el beneficio, o de no conformidad, no cumplió, le niegan el beneficio. De todas formas, usted tiene los recursos de ley. Si le niegan, usted puede interponer el recurso de reposición. Todo este proceso inicial dura 30 días hábiles. O sea, desde que sale el acto administrativo hasta que sale el acto administrativo y se lo notificamos. Tiene una duración de 30 días hábiles. Si usted decide interponer su recurso de reposición porque no está de acuerdo, vuelve y juega, se cuentan los 30 días. Entonces tenga en cuenta esos términos específicos para presentarse y sobre todo porque ya estamos en la recta final de renta exenta, entonces para que ustedes sepan que nos quedan poquitos días para postularse. En caso de que usted tenga que hacer algún ajuste, lo haga lo más pronto posible. Siguiente. Aquí nosotros queremos comentarles como cuáles son las principales causas por las que nosotros estamos negando normalmente el beneficio. Muchas veces porque nos presentan empleos que no están o que no corresponden a economía naranja, son empleos de carácter administrativo o contable. Bueno. En segundo lugar, porque nos diligencian de manera errónea o nos diligencian de manera incompleta la información, porque adjuntan documentos que no corresponden a las fechas, por ejemplo, fechas trocadas y todo el tema. Porque digamos ya sea dentro de su RUT o dentro de su RUES o dentro de su objeto social,
ustedes hacen referencia a actividades que no corresponden al beneficio. Principalmente en el RUT y en el RUES tienen que estar los códigos que exclusivamente salen ahí en el decreto. Y en el objeto social, todas las actividades que se desarrollen en el objeto social tienen que estar relacionadas con esas actividades. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes tengan esa línea y esa claridad. Otro punto por el cual puede generarse una no conformidad es que, digamos, usted no tenga la obligación de declarar el impuesto sobre la renta. Nos ha pasado. Ha habido empresas que se han postulado sin tener la obligación de declarar el impuesto, entonces pues no es posible para nosotros generarle una exención de algo que usted no tiene que pagar. Y por último, si usted, por ejemplo, ya participó en el beneficio anterior, en el beneficio de 7 años, y por X o Y motivo no lo ha podido disfrutar el beneficio y quiere volverse a postular, es importante, no por temas jurídicos, sino por temas técnicos acá, que si usted se quiere volver a postular, nos envíe al correo electrónico que ya les voy a mostrar el desistimiento de ese anterior beneficio para poderlo nosotros bajar del software y de tal manera que usted se pueda volver a postular. Ustedes se pueden postular las veces que quieran, entonces, pero pues ya con este tiempo cortico que nos queda, pues yo creo que alcanzar a postularse una vez. Entonces es importante que tengan en cuenta todos estos puntos que estamos hablando acá. Siguiente. Este es el correo electrónico al que ustedes pueden enviar no solo el desistimiento en caso de que retire el beneficio anterior y postularse al nuevo, sino que también pueden remitirnos consultas que tengan alrededor de esto. También es importante decirles que en la página de economianaranja.gov.co ustedes encontrarán también la guía de renta exenta. Se encuentra en el home principal, casi como en la segunda franja, ustedes van a encontrar ahí grande que dice descargue aquí la guía de renta exenta. Entonces, ustedes pueden descargar ese documento, es muy paso a paso, cómo se debe postular y todo el tema. Eso es básicamente lo que tenía para contarles el día de hoy. Le quiero dar paso a mi compañera Paola, la doctora Paola de la DIAN, que es una persona que nos ha colaborado incondicionalmente en toda esta difusión de esta información y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elisa, por tu intervención. Les pido excusas si escuchan un poco de ruido en la parte de atrás. No sé si me alcanzan a escuchar. En este momento estoy aquí en la Plaza de Artesanos también en un evento impulsando temas de formalización y por eso la importancia de estos espacios que ha implementado la Secretaría de Desarrollo Económico precisamente para poder dar a conocer cómo a través de estos mecanismos o beneficios tributarios se puede lograr impulsar la formalización. Para nosotros como DIAN es muy importante el poder contarle a nuestros empresarios, emprendedores de las industrias creativas, los diferentes beneficios que se tienen para poder lograr que esas cargas tributarias que se tienen al inicio de un negocio, al inicio de un emprendimiento, de una empresa, sean un poco más bajas, que se permita lograr que esos beneficios tributarios que en algunas ocasiones no conocemos, se puedan implementar. Y es así entonces que hoy traemos para las industrias creativas algunas inquietudes que se han tenido cuando se hace la implementación de los beneficios de renta exenta. Es importante aquí señalar que estos beneficios han sido establecidos desde el gobierno nacional, que han tenido una transición de implementación, de difusión, socialización, y hemos aquí para podérselos dar a conocer a ustedes en este espacio que tenemos el día de hoy. Si quieren me regalan por favor la siguiente. Entonces vamos a hablar de beneficios tributarios para las industrias creativas. Ya nos decía Elisa lo que tiene que ver con renta exenta principalmente, es el beneficio que dentro de este ecosistema de economía naranja tenemos para 27 actividades económicas que específicamente se han determinado dentro del estatuto tributario para que puedan hacer uso de este beneficio.
¿Y en qué consiste este beneficio principalmente? Lo que busca es impulsar el empleo formal. Esa es la finalidad que tenemos con lo que tiene que ver con industrias creativas, con la renta exenta. ¿Por qué? Porque viendo en todo este tiempo que tuvimos que transcurrir en este trasegar que se tuvo dentro de la pandemia, se pudo identificar que es necesario el impulsar el empleo y qué mejor forma que nuestros empresarios y emprendedores puedan encontrar en ese impulso que le den a la formalización laboral un beneficio tributario. Y es así entonces que me regalen por favor la siguiente, que encontramos que este beneficio de renta exenta, ¿en qué consiste? Es la posibilidad de que esos ingresos se puedan generar como no grabados o que su base sea cero. Eso significa que sea una renta exenta, porque en muchas ocasiones nosotros por lo técnicos que somos en nuestro lenguaje, pasamos por alto el poder explicarles en qué consiste este, y es el poder permitirles a ustedes que en un término determinado ustedes no van a tener esa carga tributaria de declarar renta, no, de pagar por el concepto de renta, teniendo en cuenta que una base en cero. Siguiente, por favor. Y entonces se generan una serie de inquietudes frente a en qué consiste la renta exenta, y específicamente es un incentivo tributario que se le ha brindado a las industrias creativas para que, de acuerdo a su objeto social, que sea exclusivo para la implementación o el desarrollo de actividades de la economía naranja, se encuentran exentas por un periodo de 5 años. En eso consiste el beneficio de renta exenta para nuestras industrias creativas principalmente. Siguiente, por favor. Y entonces vienen diferentes inquietudes. Lo primero que necesitamos saber es quiénes se pueden beneficiar. Pues se van a poder beneficiar principalmente de este beneficio personas jurídicas. Importante tenerlo en cuenta. Que estén constituidas o se constituyan e inicien actividades, como lo señalaba Elisa, antes del 30 de junio de 2022, término que fue ampliado por la Ley de Inversión Social para poder ampliar este beneficio a nuestras industrias creativas. Importante que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, que tengan su domicilio principal en el territorio colombiano y que su objeto social sea exclusivamente de temas de economía naranja. Siguiente, por favor. Y entonces viene una inquietud para nuestros empresarios o nuestras industrias creativas. Y es, ¿qué pasa si yo supero los ingresos? Aquí yo ya voy a empezar a contarles situaciones que se presentan cuando ya yo he adoptado el beneficio o cuando estoy en el proceso del beneficio. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes tenemos la facultad o tenemos la función de controlar, de revisar que se cumplan con los requisitos exigidos para hacer uso del beneficio de renta exenta. Y entonces, si yo supero esos beneficios, ¿qué va a pasar? Va a pasar que en ese tiempo en el que usted supera el beneficio va a tener que cumplir con los requisitos del régimen ordinario. Es decir, va a tener que declarar su renta, depurarla, con base a esa depuración determinará una base gravable y de acuerdo a ello tendrá que pagar la tarifa que corresponda. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si usted supera ese ingreso, no va a poder acceder al beneficio. Recomendación, haga la liquidación conforme a las normas que regularmente están establecidas dentro del régimen ordinario y en ese sentido se aplicará esta normativa para la liquidación y la presentación y pago del impuesto normalmente. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa cuando se obtiene el acto de conformidad? Aquí pasan diferentes cosas. Lo primero, por parte del Ministerio de Cultura, se envía una copia de ese acto de conformidad o se envía o se informa a la Subdirección de Fiscalización Tributaria de la DIAN, como les comentaba, para los temas de control. Pero también aquí sucede que empieza a materializarse el cumplimiento de todos los requisitos que se han tenido, como por ejemplo el caso del empleo. Entonces, en este orden de ideas es importante tener en cuenta que en el acto de conformidad surge la información para la DIAN y para esto nosotros somos los competentes de realizar todo lo que tiene que ver con el cumplimiento
de los compromisos adquiridos al momento de la presentación del proyecto, que no es otra cosa que la presentación de su empresa ante el Ministerio de Cultura para poder acceder al beneficio de renta exenta. Siguiente, por favor. Entonces, ¿en qué momento la DIAN realizará el control? Que es algo que también genera inquietud para nuestros empresarios y nuestras industrias creativas. Lo va a poder realizar en cualquier momento, siempre y cuando se organicen unos programas de control que se tienen o unos programas que se adelantan desde las diferentes direcciones seccionales con la finalidad de que se vaya verificando el cumplimiento de todos los requisitos y compromisos como les decía hace un momento. Todo esto se va a hacer antes que adquiera firmeza el acto o la declaración. Es importante que esto lo tengan en cuenta. Siguiente, por favor. Cuando yo incumplo el beneficio, y era algo como similar a lo que pasaba con los ingresos, pero aquí puede pasar que yo no cumpla también con los empleos. Entonces, ¿qué voy a poder hacer en este caso? Entonces, si solicita usted el beneficio de renta exenta y usted evidencia que no cumple pues con los empleos, que usted no está en todos los requisitos que se ha exigido y que le han dado esa conformidad, lo más acorde es que usted realice la liquidación y pago de su impuesto conforme a las reglas normales del impuesto de renta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con los beneficios de salud y parafiscales? Este es un beneficio que ha encontrado que el beneficio de exención de pago de parafiscales no se va a aplicar en lo que tiene que ver con renta exenta. ¿Esto qué quiere decir? Que al tener un beneficio no es concurrente, este beneficio de renta exenta no es concurrente con el beneficio de exención de parafiscales que habla por allí el artículo 114-1 de nuestro estatuto. Es importante tenerlo en cuenta y por lo tanto se debe realizar el pago de los aportes a parafiscales en los términos que se encuentran previstos dentro del parágrafo segundo del artículo 235-2. Siguiente, por favor. ¿Qué condición tengo frente a la retención en la fuente? La empresa que goza de este beneficio no son objeto de retención en la fuente, porque tengamos en cuenta que esta condición de retención en la fuente se genera para aquellas personas que tienen a cargo esa renta, y entonces cuando yo adquiero el beneficio de renta exenta durante ese término no voy a tener esa condición de retención en la fuente, no voy a tener que ser objeto de retención en la fuente, porque pues en ese caso yo soy una renta exenta que tengo este beneficio aplicado. Siguiente, por favor. ¿Qué beneficio hay para las personas naturales? Y aquí solamente quiero detenerme en esta lámina y con esta termino, porque quiero igual de primera mano poder contestar inquietudes que se tengan por las personas que intervienen en este momento, no que intervienen, sino que están asistiendo a este evento. Y lo primero que debo contarles es que las personas naturales, si bien no pueden aplicar al beneficio de renta exenta, existe el régimen simple de tributación, que si aplica para personas naturales y jurídicas, hoy lo traigo a colación para las personas naturales, porque ellas también van a poder gozar de este beneficio y van a poder tener tarifas más bajas, no ser sujetos de retención en la fuente, van a poder pagar sus impuestos nacionales, pensemos en la renta que se sustituye en este caso por el impuesto unificado, y van a poder pagar el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil en un solo formulario. Y si usted también tiene otras obligaciones por ser responsable tal vez de IVA, el impuesto nacional al consumo u otros impuestos que están inmersos dentro de lo que tiene que ver con el régimen simple, entonces usted va a poder también pagarlos en un solo formulario. Estas son las facilidades para la liquidación y pago del impuesto que las personas naturales pueden tener al hacer parte del régimen simple. Pero no solamente esto. Como incentivamos el impulso de la formalización laboral, se tiene el beneficio
de que la persona, todas aquellas que usted empieza a generar a través de contrato laboral, que es ese requisito que se tiene de nuevos empleos, usted va a poder ese pago que hace el Sistema General de Pensiones, descontarse ese 12% y al poderse descontar ese 12%, usted se lo lleva al impuesto. Es decir, muchas personas cuando empiezan a generar empleo y empiezan a contratar laboralmente a sus colaboradores, logran muchas veces que el impuesto a pagar sea cero. Y no solamente con este beneficio, sino pensemos en las personas que se encargan de todo lo que tiene que ver con el ejercicio de las actividades artísticas, lo que tiene que ver con artes escénicas, por ejemplo, que siempre que hacen todas las presentaciones y demás, por lo general, la adquisición de boletas se hace por medios electrónicos. O si yo desarrollo un software y yo estoy en este momento brindando este servicio para podérselo ofrecer a una empresa o compañía, me pagan esos honorarios a través de medios electrónicos. Todo eso que recibo a través de medios electrónicos voy a poderme descontar el 0.5%. Esos descuentos que se tienen solamente se pueden acceder cuando se hace parte del régimen simple de tributación. De aquí que para nosotros es muy importante en estos espacios contar lo que tiene como beneficio la renta exenta, pero también decirle a las personas naturales que hay un beneficio para ellas, que pueden desarrollar su actividad dentro de las industrias creativas y también van a poder encontrar aliviar esas cargas tributarias, cómo se alivianan del desarrollo de su actividad económica. Esto era lo que teníamos desde la DIAN, como dar esa tranquilidad o ese parte de tranquilidad cuando los emprendedores, cuando los empresarios escuchan sobre renta exenta. Muchas veces queda la inquietud o la duda si la DIAN está al tanto de todas las actividades que se desarrollan para beneficiarse con una renta exenta, o si la DIAN está trabajando de manera articulada con este caso en el Ministerio de Cultura para que se pueda conocer quiénes son aquellos que tienen este beneficio de renta exenta. Hoy les podemos decir que sí, han conocido el procedimiento, saben cómo estamos trabajando de la mano para seguir difundiendo estos beneficios y pues que claramente más y más empresarios puedan acceder a este beneficio antes del 30 de junio de 2022. Mil gracias por el espacio y quedamos atentos a las inquietudes que tengan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Paola y a la doctora Elisa por toda la información, la cual ha sido sumamente valiosa para las personas que nos acompañan el día de hoy. Les recuerdo que las preguntas que tengan las vamos a desarrollar a través de nuestro correo. El correo es intermediación@desarrolloeconómico.gov.co. Nosotros se las remitiremos a la DIAN al Ministerio de Cultura y les estaremos regresando la respuesta vía correo. Repito el correo intermediación@desarrolloeconómico.gov.co. Les deseamos una muy buena tarde para todos, les agradezco su tiempo y los esperamos en nuestras próximas charlas. Muchas gracias.